Hay momentos en la vida en los que el alma se cansa sin hacer ruido. No es un cansancio físico, es un agotamiento interior. Es cuando sigues creyendo, pero ya no tienes fuerzas para luchar. Sigues orando, pero las palabras salen débiles. Sigues caminando, pero no sabes exactamente hacia dónde. Tal vez tú estás ahí ahora, con más de 40 años sobre los hombros, con historias que no salieron como esperabas, con oraciones que parecieron quedarse suspendidas en el cielo. Y en medio de todo eso, una pregunta aparece en silencio. ¿Dios todavía tiene un propósito conmigo? Esta reflexión es para ti, para quien aprendió que la vida no es fácil, para quien ya perdió, ya lloró, y aún así sigue creyendo. Porque aunque no lo veas, Dios nunca dejó de caminar contigo. Hay silencios que pesan más que una respuesta negativa. Porque cuando Dios dice no, al menos sabemos dónde estamos. Pero cuando guarda silencio, el alma se cansa. Tal vez hoy tú estás viviendo ese tiempo. Oras, clamas, crees, y aún así nada parece cambiar. Las puertas siguen cerradas, las noticias no llegan, las noches se hacen largas, y en medio de ese silencio, una pregunta comienza a repetirse. Señor, ¿dónde estás? Muchos creen que el silencio de Dios es abandono, pero la Biblia nos revela otra verdad. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmos 46:10. El silencio no significa ausencia, significa preparación. Antes de que Dios hable, primero trabaja. Antes de que actúe, forma carácter. José soñó con grandeza, pero antes de gobernar, tuvo que pasar por el pozo, la traición y la prisión. David fue ungido rey, pero esperó años mientras huía como fugitivo. Jesús mismo pasó 30 años en silencio antes de comenzar su ministerio. Dios no desperdicia el tiempo. Nosotros sí, cuando desesperamos. El silencio revela lo que realmente creemos. Cuando todo va bien, confiamos fácilmente. Pero cuando el cielo calla, la fe es probada. Tal vez Dios no está retrasando tu milagro. Tal vez está protegiéndote de recibirlo antes de tiempo. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés 3:1. El problema es que el dolor grita, y la fe habla bajito. Por eso en el silencio aprendemos a escuchar el corazón de Dios, y no solo su mano. Si hoy estás esperando, no te muevas. No tomes decisiones apresuradas. No cierres ciclos que Dios aún está escribiendo. El silencio no es castigo, es proceso. Y aunque no lo veas ahora, Dios sigue obrando en lo invisible. Hay una gratitud que nace fácil, cuando todo está bien. Pero existe otra más profunda, la que nace después del dolor. Esa gratitud no viene del entusiasmo, sino de la comprensión. Con los años aprendemos que no todo lo que dolió fue malo. Algunas heridas nos salvaron de destinos peores. Antes que yo fuera humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Salmos 119, 67. La madurez espiritual no elimina el sufrimiento, pero cambia la manera de mirarlo. Antes pedíamos que Dios quitara la prueba, hoy pedimos que nos sostenga dentro de ella, porque entendimos que no todo se pierde, mucho se transforma. Las pérdidas nos enseñaron a valorar, las despedidas nos enseñaron a soltar, las decepciones nos enseñaron a discernir. Nada fue inútil. Cada lágrima se convirtió en sabiduría. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Salmos 126, 5. Dios no permitió el dolor para destruirte, sino para revelarte lo fuerte que Él es en tu debilidad. Hay oraciones que solo nacen cuando el orgullo muere. Hay fe que solo aparece cuando no queda otra opción. Tal vez hoy no celebras como antes, pero agradeces con profundidad. Ya no buscas impresionar, buscas paz.
Ya no corres detrás del mundo, caminas con Dios. Eso es crecimiento, eso es sanidad. Y cuando miras atrás entiendes algo sagrado. Si Dios te sostuvo entonces, también te sostendrá ahora, porque su fidelidad no depende de las circunstancias. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hay peligros que Dios no permite que veas, no porque no existan, sino porque si los conocieras, vivirías con miedo. Muchas veces agradecemos por lo que ocurrió, pero pocas veces por lo que fue evitado. Después de los 40, cuando miras atrás con calma, empiezas a notar algo inquietante y hermoso al mismo tiempo. No todo lo que pudo haberte destruido llegó a tocarte. Hubo decisiones que casi tomaste, caminos que parecían correctos, personas que parecían seguras, y aún así, algo te detuvo. No siempre fue una voz, a veces fue una incomodidad, otras veces fue una puerta cerrada, en ocasiones fue una decepción. En su momento dolió, hoy entiendes que fue protección. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmos 34:7. Mientras tú dormías, Dios velaba. Mientras llorabas, Él cubría. Mientras dudabas, Él dirigía. Hay batallas espirituales que nunca conocerás, porque Dios las ganó antes de que llegaras a enfrentarlas. Tal vez te preguntas por qué ciertos planes no funcionaron, ese negocio que no prosperó, esa mudanza que se frustró, esa relación que terminó sin explicación. Con el tiempo comprendes que no era pérdida, era rescate. El Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Salmo 121:7. Dios no solo cuida tu cuerpo, cuida tu historia. Hay lugares donde tu fe se habría apagado. Hay personas que habrían drenado tu propósito. Hay ambientes que habrían endurecido tu corazón. Y Dios, en su misericordia, dijo, hasta aquí. Muchas veces confundimos protección con rechazo, pero no todo lo que se va te abandona. Algunas cosas se van para salvarte. José fue vendido, David fue perseguido, Moisés fue exiliado. Ninguno entendió el proceso mientras lo vivía, pero todos fueron guardados para un propósito mayor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmos 23:4. No dice que el valle no existe, dice que Dios camina contigo. Y cuando Dios camina contigo, el valle no te traga, te prepara. Tal vez hoy cargas preguntas sin respuesta. ¿Por qué no funcionó? ¿Por qué se rompió? ¿Por qué terminó así? Algunas respuestas solo llegan con los años, y cuando llegan no traen dolor, traen paz, porque entiendes que si aquello hubiera continuado, te habría destruido por dentro. Dios no siempre nos libra del dolor, pero muchas veces nos libra de un futuro que no podríamos soportar. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Isaías 55:8. Lo que parecía atraso fue cuidado. Lo que parecía pérdida fue preservación. Lo que parecía castigo fue misericordia. Hoy sigues de pie porque Dios intervino cuando tú no sabías orar. Él te protegió cuando hablaste con quien no debías. Te cubrió cuando confiaste demasiado. Te guardó cuando el corazón estaba vulnerable. Eso también es amor. La madurez espiritual reconoce esto sin resentimiento. Ya no preguntas tanto ¿por qué? Ahora dices, gracias Señor, porque me libraste. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. Salmos 121:5. Si hoy te encuentras escuchando esta palabra, quizás estás atravesando una etapa donde no entiendes lo que Dios está cerrando. Confía, si Él cerró, fue por amor. Si Él permitió que se fuera, fue por cuidado. Y si hoy el camino parece más estrecho, es porque te está guiando hacia algo que sí podrás sostener. Nada que Dios quite es para dañarte. Todo lo que quita, lo hace para proteger lo que aún vive dentro de ti. Si esta verdad tocó tu corazón, escribe: Gracias Dios por cuidarme aún sin saberlo. Porque muchas veces la mayor bendición no fue lo que recibiste, sino lo que Dios no permitió que llegara. Existe una mentira silenciosa que comienza a susurrar con los años.
No llega de golpe, llega despacio. Se presenta como cansancio, como comparación, como nostalgia. Y un día, sin darte cuenta, escuchas esa voz interior diciendo, ya es tarde, lo mejor ya pasó, ahora solo queda aguantar. Pero esa voz no viene de Dios, porque Dios jamás mide el valor de una vida por la juventud del cuerpo, sino por la disposición del corazón. La Biblia está llena de personas que comenzaron tarde y terminaron dejando huella eterna. Moisés tenía 80 años cuando Dios lo llamó desde la zarza. Abraham recibió la promesa cuando su cuerpo ya no respondía. Caleb, a los 85 años, aún decía, «Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió». Josué 14:11. La edad nunca fue un impedimento para Dios. La incredulidad sí. El problema no es cumplir años, el problema es creer que Dios también envejeció contigo. Pero Él declara, «Yo soy el Señor y no cambio». Malaquías 3:6. Si Dios no cambia, su propósito tampoco. Tal vez hoy no tienes la misma energía, tal vez tus prioridades se transformaron, tal vez ya no corres como antes, pero ahora ves con claridad, y esa claridad solo llega con los años. Antes querías éxito, hoy deseas paz. Antes querías reconocimiento, hoy valoras la presencia. Eso no es pérdida, es madurez. Dios no te descartó, te refinó. Después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los perfeccionará. Primera de Pedro 5:10. Hay tareas que solo se confían a quienes ya conocen el dolor, porque quien sufrió aprende a cuidar. Quien lloró sabe consolar. Quien cayó entiende al que tropieza. Tal vez ya no estás para comenzar de cero, pero sí estás para guiar a otros. Tal vez ya no estás para levantar grandes edificios, pero sí para sostener vidas. El propósito cambia de forma, pero no desaparece. Jesús mismo comenzó su ministerio a los 30 años. 30 años de anonimato, 3 años de impacto eterno. Dios nunca tiene prisa. Si esta verdad tocó tu corazón, escribe, «Gracias Dios por cuidarme aún sin saberlo». Porque muchas veces la mayor bendición no fue lo que recibiste, sino lo que Dios no permitió que llegara. Existe una mentira silenciosa que comienza a susurrar con los años. No llega de golpe, llega despacio. Se presenta como cansancio, como comparación, como nostalgia. Y un día, sin darte cuenta, escuchas esa voz interior diciendo, ya es tarde, lo mejor ya pasó, ahora solo queda aguantar. Pero esa voz no viene de Dios, porque Dios jamás mide el valor de una vida por la juventud del cuerpo, sino por la disposición del corazón. La Biblia está llena de personas que comenzaron tarde y terminaron dejando huella eterna. Moisés tenía 80 años cuando Dios lo llamó desde la zarza. Abraham recibió la promesa cuando su cuerpo ya no respondía. Caleb, a los 85 años, aún decía, «Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió». Josué 14:11. La edad nunca fue un impedimento para Dios. La incredulidad sí. El problema no es cumplir años, el problema es creer que Dios también envejeció contigo. Pero Él declara, «Yo soy el Señor y no cambio». Malaquías 3:6. Si Dios no cambia, su propósito tampoco. Tal vez hoy no tienes la misma energía, tal vez tus prioridades se transformaron, tal vez ya no corres como antes, pero ahora ves con claridad, y esa claridad solo llega con los años. Antes querías éxito, hoy deseas paz. Antes querías reconocimiento, hoy valoras la presencia. Eso no es pérdida, es madurez. Dios no te descartó, te refinó. Después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los perfeccionará. Primera de Pedro 5:10. Hay tareas que solo se confían a quienes ya conocen el dolor, porque quien sufrió aprende a cuidar. Quien lloró
sabe consolar. Quien cayó entiende al que tropieza. Tal vez ya no estás para comenzar de cero, pero sí estás para guiar a otros. Tal vez ya no estás para levantar grandes edificios, pero sí para sostener vidas. El propósito cambia de forma, pero no desaparece. Jesús mismo comenzó su ministerio a los 30 años. 30 años de anonimato, 3 años de impacto eterno. Dios nunca tiene prisa. Él trabaja en profundidad. Si hoy sientes que el tiempo pasó rápido, recuerda, nada de lo que viviste fue desperdiciado. Cada error, cada espera, cada herida, todo se convirtió en sabiduría. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. No todas fueron buenas, pero todas fueron usadas. Quizá no vivirás todo lo que soñaste, pero vivirás exactamente lo que necesitas para cumplir tu asignación. Porque el propósito no siempre es hacer más, a veces es amar mejor, servir con calma, hablar con verdad, escuchar con paciencia. Eso también transforma destinos. Si hoy Dios te mantiene con vida, es porque aún hay algo que solo tú puedes entregar. No te compares, no mires atrás con culpa. Dios no te apura, te acompaña. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmos 91:1. No estás tarde, estás a tiempo de perdonar, a tiempo de enseñar, a tiempo de creer de nuevo. Y si esta palabra despierta esperanza en tu corazón, declara con fe: Señor, todavía estoy disponible. Porque mientras haya aliento, Dios aún escribe capítulos nuevos. El descanso verdadero no llega cuando los problemas desaparecen, llega cuando el alma entiende que ya no necesita cargar sola. Después de tantos años luchando, sobreviviendo, resistiendo, llega un momento en la vida, especialmente después de los 40, en el que el corazón se cansa, no del trabajo, sino del peso interior. No es cansancio físico, es cansancio del alma, cansancio de intentar agradar a todos, cansancio de cargar culpas antiguas, cansancio de pelear batallas que no comenzaron contigo, cansancio de preguntarte por qué Dios permitió ciertas cosas. Y es precisamente ahí donde Dios susurra: ya no tienes que seguir luchando solo. La Biblia dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. No dice: vengan cuando sean fuertes. No dice: vengan cuando lo tengan todo resuelto. Dice: vengan cansados. Porque el descanso no es una recompensa, es una promesa. Muchos creyentes aman a Dios, pero no descansan en Él. Oran, sí. Creen, sí. Sirven, sí. Pero siguen viviendo en ansiedad. Siguen temiendo el futuro. Siguen pensando que todo depende de ellos. Y el descanso comienza cuando entiendes una verdad profunda. Dios no te pidió que cargues el mañana. Jesús dijo: basta a cada día su propio afán. El mañana no es tu responsabilidad. El mañana es territorio de Dios. Descansar no es rendirse, es confiar. Es decir: Padre, hice lo que estaba en mis manos. Ahora deposito lo demás en las tuyas. El Salmo 46:10 declara: estad quietos y conoced que yo soy Dios. No dice hagan más, dice deténganse, porque hay batallas que no se ganan luchando, se ganan descansando en Dios. Quizás hoy estás escuchando esta reflexión con el corazón cansado. Has llorado en silencio,
Has sonreído por fuera mientras por dentro estabas agotado. Y Dios te dice, ya no tienes que demostrar nada. No tienes que probar tu valor. No tienes que ganarte su amor. No tienes que vivir en modo supervivencia. El mismo Dios que te sostuvo en el dolor, que te protegió cuando no lo viste, que te dio propósito cuando pensabas que era tarde, es el mismo Dios que ahora te invita a descansar. Isaías 26:3 promete: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz no viene cuando todo se ordena, viene cuando tu mente descansa en Él. Tal vez tu cuerpo envejece, pero tu espíritu puede estar más vivo que nunca. Tal vez no tienes todas las respuestas, pero tienes al Dios que sí las tiene. Y eso es suficiente. El descanso espiritual no significa ausencia de problemas, significa presencia de Dios en medio de ellos. David escribió: Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No dijo, porque el valle desapareció, dijo, porque tú estás conmigo. Y esa es la madurez espiritual. No pedir que el valle termine, sino aprender a caminar con Dios dentro de él. Cuando el alma aprende a descansar, la ansiedad pierde poder, el miedo se debilita, la culpa se suelta, el pasado deja de gritar, y el corazón finalmente puede decir: estoy en paz, no porque todo esté perfecto, sino porque Dios está presente. Si puedes, cierra tus ojos, respira profundo y ora conmigo lentamente. Padre Celestial, hoy vengo delante de ti tal como estoy, cansado pero confiado. Gracias por hablar a mi corazón. Gracias por no soltarme nunca. Gracias por sostenerme aun cuando yo no entendía. Hoy dejo a tus pies toda carga, todo miedo, toda ansiedad, todo recuerdo que aún duele. Entrego mi pasado, entrego mi presente, entrego mi futuro. Enséñame a descansar en ti. Enséñame a confiar cuando no veo. Enséñame a soltar lo que no puedo controlar. Declaro que no camino solo. Declaro que tú vas delante de mí. Declaro que tus planes siguen firmes. Si hoy mi alma está cansada, recibo tu paz. Si hoy mi corazón está herido, recibo tu sanidad. Si hoy mi fe está débil, recibo tu fuerza. Creo que lo mejor aún no terminó. Creo que mi historia sigue en tus manos. Creo que tú sigues conmigo. En el nombre de Jesús. Amén. Si esta reflexión habló a tu corazón, escribe en los comentarios: Hoy decido descansar en Dios. Dale me gusta a este video como acto de gratitud. Compártelo con alguien que esté cansado por dentro. Y suscríbete al canal para seguir recibiendo mensajes que sanan el alma. Recuerda, cuando descansas en Dios, Él pelea por ti.